entre los años 200 y 100 antes de Cristo. Y vamos a ver en este momento, en este estudio, hermanos, si realmente estos libros son inspirados por Dios, si realmente deben de figurar dentro de los escritos sagrados para considerarlos como parte del canon hebreo, como parte de la enseñanza que el mismo Señor dio a conocer a través de su Santo Espíritu a aquellos hombres del ayer que lograron escribir la palabra de Dios. Vamos a, en el transcurso de este tema, hermanos, vamos a conocer si realmente son inspirados por Dios estos libros que la Biblia católica tiene y que indican que las demás Biblias les hace falta, hermanos, ¿sí? Voy a continuar acá. Vamos a comprender un poco sobre lo que son libros apócrifos, hermanos. Los libros apócrifos, permítanme un momento. Los libros apócrifos, hermanos, se entiende por el término apócrifo, pues algo que está escondido, algo que está oculto, ¿sí? Que puede considerarse como algo que todavía se mantiene en secreto. La palabra, pues, proviene del griego apócrifos, ¿sí? Y que son obras literarias escritas en los siglos I y II antes de Cristo. Jerónimo, un personaje también de la Iglesia Católica en el siglo IV, fue el primero en denominar apócrifos a este tipo de literatura, una literatura que aparece en momentos donde el pueblo de Israel estaba pues atravesando por situaciones críticas. Los libros apócrifos, hermanos, no son canónicos del Antiguo Testamento incluidos, ¿sí? Los libros no son canónicos. Sin embargo, están incluidos en la Biblia católica, pero que no están dentro de las demás versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque se han considerado como libros no inspirados por Dios. Sus autores, los autores de estos libros, pues toman elementos, hermanos, de la palabra de Dios y con estos elementos vienen y construyen otro tipo de leyendas o otro tipo de creencias que están ajenas a la palabra de Dios. Es importante que veamos por qué se le llaman apócrifos. ¿Cuáles son esas características que contienen estos libros apócrifos? ¿Sí? Y es lo que vamos a ir viendo en este momento, mis amados hermanos, para que ustedes pues puedan ver qué características son las que se encuentran en estos libros. Veíamos que dentro de esas características pues vienen a contradecir la verdad de los escritos hebreos inspirados divinamente, ¿sí? Esa es una característica que se marca mucho dentro del contenido de cada uno de estos libros. La canonicidad de un libro, hermanos. El canon hebreo, pues ustedes recordarán, hermanos, que el canon hebreo es el núcleo básico, ¿sí? El núcleo básico que encontramos dentro de las Sagradas Escrituras. Es decir, lo que los judíos le llamaban la Torá, o sea, la ley de Moisés, que consistía en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El canon hebreo se dividía entonces dentro de su contenido en lo que era la primera división, la ley, luego los profetas y los escritos. Y dentro del canon hebreo, aquí, hermanos, no aparecen los libros apócrifos por no reunir los requisitos para que fueran considerados como parte del canon hebreo. Dice que uno de los requisitos importantísimos que el eminente teólogo Pope, ¿sí?, escribe y toma como un criterio básico para poder pertenecer al libro del canon hebreo, dice que el requisito importantísimo es que tiene que ser una inspiración, y no cualquier inspiración, sino que debe de ser la inspiración de Dios, hermanos. Esta inspiración de Dios se viene a convertir en una autoridad absoluta
es una norma suprema, ¿sí? Para que se pueda considerar como parte del canon de los hebreos. Un libro que es pues visto como una literatura a considerar. En este caso, los libros apócrifos, ¿sí? Pues no pertenecían al canon de los hebreos. Simplemente porque no cumplía con esos requisitos. Uno de ellos era que el libro tendría que tener un contenido de ser autoritativo, es decir, un orden divino. Debía estar escrito por un hombre de Dios en un sentido profético o apostólico. ¿Sí? El libro su contenido tendría que reflejar el poder de Dios para transformar la vida de las personas. Y por ello, pues muchos anteriormente consideraban que los libros apócrifos no son inspirados por Dios. Pero, ¿qué es lo que consideramos nosotros como iglesia de Dios, hermanos? ¿Qué es lo que considera la iglesia de Dios? ¿Sí? Las escrituras, hermanos, la iglesia de Dios considera que las escrituras o las sagradas escrituras, pues es solo un volumen. Es un solo volumen y la consideramos como inspirado por Dios. Allá en la segunda carta del apóstol Pablo a los Timoteos, en el capítulo 3 y verso 16, Pablo viene y tácitamente dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y sigue diciendo más adelante que esa escritura, hermanos, pues está para perfeccionar también al ser humano. ¿Sí? La iglesia de Dios reconoce un solo volumen como inspiración de Dios. Las sagradas escrituras, hermanos, que actualmente nosotros tenemos. El Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 44, pues hace referencia, ¿sí? Hace referencia de cuál era esas sagradas escrituras también. Y menciona pues que son aquellas sagradas escrituras que hablan de Él, de lo que Él iba a cumplir allá en la ley de Moisés, allá en los profetas, allá en los salmos. Porque así es como se dividía el canon hebreo, hermanos. El canon hebreo pues se dividía, pues, tenía esa particularidad o división que venía pues a reflejar cuáles eran los libros sagrados, porque tenían una inspiración divina. Y ahí pues vemos nosotros que dentro del canon hebreo pues habían 24 libros, pero luego se constituyeron o se dividen los libros que solamente tenían el nombre, por ejemplo, como Samuel, Reyes, Crónicas, entre otros, pues se dividen en primero y segundo libro de cada uno de ellos, que al sumarlos, pues básicamente dan los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Es importantísimo ver la característica principal para considerar a un libro como inspirado por Dios. Y la iglesia de Dios considera cuáles son esos libros inspirados por Dios. El término inspirada, hermanos, el término inspirada, porque dice que toda escritura es inspirada por Dios, pues viene de un vocablo griego theopneustos, que quiere decir un soplo o un aliento de Dios para que la persona pudiera, hermanos, pudiera recibir la palabra del Señor, ¿sí? Como ejemplo de ello, usted puede abrir sus sagradas escrituras y lo vamos a ver, hermanos, allá en el libro de Salmos, perdón, dice acá, en el segundo libro de Samuel, hermanos. Voy a invitar a que abra sus sagradas escrituras así rapidito y vamos a dar lectura a lo que dice el segundo libro de Samuel en el capítulo número 23, hermanos. Capítulo 23. Y escuche cómo empieza el versículo número 1 y dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado, ¿en dónde, hermanos? Ha estado en mi lengua, dice. Por eso se reconoce un libro inspirado, hermano, porque el Señor ha permitido
o ha dado, ¿sí? Ha puesto en la palabra, en la boca de aquellos hombres escogidos por Él, su palabra, para que se escribiera su palabra, ¿sí? Para que se diera a conocer cuáles eran los libros inspirados. Es importante entonces tener como primer punto reconocer cuáles son los libros inspirados y cuáles no son libros inspirados por Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta, ¿sí? Así rápido vamos a pasar allá, hermanos, a ver lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en su capítulo 1, versículo 19. Dice de la siguiente manera el apóstol Pedro 1:19. Perdón, hermano, es segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿sí? Acá nosotros vemos cómo el Espíritu de Dios habla por medio de los santos hombres y por esa razón nosotros tenemos la palabra profética, ¿sí? Por esa razón nosotros sabemos qué libros son los que son inspirados por Dios, ¿sí? Dice el versículo número 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Reconocemos entonces, hermanos, que el primer argumento para determinar que un libro es o no inspirado por Dios se va a reflejar en su contenido, se va a reflejar en la manera en que el escritor lo escribe y se va a reflejar en la manera en que cómo ayuda al ser humano a mejorar su estado de vida. Vemos acá que el Espíritu de Dios ha hablado, hermanos. Y les pregunto, hermanos, ¿será posible que la palabra de Dios tenga errores? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Será posible que la palabra de Dios tenga errores? ¿O que se equivocó el Señor o se contradijo en su palabra? ¿Sí? ¿Será posible eso, hermanos? Les pregunto esto porque los libros apócrifos que vamos a estar viendo en un momento más contienen muchos errores. Hay errores que el mismo romanismo ha marcado dentro de ese contenido de los libros. Los libros apócrifos enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con la escritura inspirada, es decir, contradicen doctrinas de la palabra de Dios. Recurren a un tipo literario, pues con artificialidad en las materias y en el estilo, que no guarda una relación con la escritura inspirada. Estos libros apócrifos carecen de elementos distintivos que le dan a la genuina escritura inspirada por Dios, como lo es el poder profético, hermanos, el poder profético, el estilo poético de la escritura, ¿sí? Y ese sentimiento, ese contenido de la ley, hermanos. O sea, son elementos distintivos que caracterizan a un libro inspirado, que los libros apócrifos no lo tienen. Las Sagradas Escrituras, la Iglesia de Dios, pues, cree que las Sagradas Escrituras están compuestas por los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y bajo ese criterio, hermanos, de inspiración divina, la Iglesia de Dios no acepta como canónicos
los 7 libros apócrifos que tiene la Biblia católica, los cuales son, pues, el que veíamos: Tobías, Judith, Eclesiástico, Baruch, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, que son los libros apócrifos que la Biblia católica contiene de más. Pero la Iglesia de Dios no los reconoce como libros canónicos inspirados por Dios, ¿sí? Sin embargo, hermanos, la Iglesia sí les da un calificativo únicamente al primer libro y al segundo libro de Macabeos, y le da un calificativo de histórico, porque ahí se narra parte de la historia del pueblo de Israel después, hermanos, después del exilio, ¿sí? Ahí se narra parte de esa historia. Y por esa razón se le da el calificativo que son históricos, mas no son inspirados por Dios. ¿Por qué? Entonces, ¿es posible, hermanos, que un libro inspirado por Dios tenga errores? ¿O que Dios allí se haya equivocado en el contenido? ¿Será posible que se equivocó o se contradijo el Señor en su palabra? De ninguna manera, hermanos. La inspiración del Señor en los libros de las Sagradas Escrituras que la Iglesia de Dios conoce como canónicos e inspirados por Dios, guarda una relación y hechos concretos que pueden verse de manera objetiva y de manera subjetiva la inspiración de Dios en el contenido de estos libros. Y vamos a conocer en este momento entonces por qué no son los libros apócrifos inspiración divina. Y les voy a compartir de nuevo, hermanos, parte de la presentación para que podamos verla. Y vamos a ver el primer libro que está como un libro apócrifo, es el libro de Tobías. Usted puede ver ese libro en cualquier Biblia católica. Ahí se encuentra el libro de Tobías. Es un libro que comenzó o que inició en el segundo siglo, hermanos, es decir, 200 años antes de Cristo. Es una obra escrita por un judío de la diáspora. No se sabe cuál es el autor o quién es el autor de este libro, ¿sí? Solo narra una historia sobre Tobías, un joven que hace un viaje en el cual lo acompaña el ángel Rafael. Este joven conoce a Sara y se casa con ella. Sara tenía la peculiaridad de ser poseída por un demonio que cuando se casaba con alguien se moría de una vez la persona sin llegar pues directamente al hecho del matrimonio. Dice la historia, el libro de Tobías, en esa obra narrativa, que durante 7 veces que tuvo matrimonio Sara, pero los 7 maridos se le murieron, hermanos. Y este libro de Tobías, en su contenido, hace una declaración que la limosna expía el pecado, hermanos, ¿sí? Usted puede leer, si usted tiene una Biblia católica, puede leer ahí en el libro de Tobías, capítulo 6, versos 7 al 9, y acá pues lo vamos a ver. Dice que allí se encuentra lo siguiente: entonces el muchacho preguntó al ángel, parte del contenido dice esto, preguntó al ángel amigo Azarías. Y vea lo que Tobías le pregunta al ángel, ¿sí? Y le pregunta, ¿para qué sirven de remedio la hiel, el corazón y el hígado del pescado? ¿Sí? Si nos preguntamos nosotros, o le preguntamos a alguien, mire, ¿para qué servirá el corazón y el hígado del pescado, hermanos? ¿Para qué sirve la hiel del pescado? ¿Sí? Pues en este libro dice que, y esta es la respuesta que contestó el ángel: cuando una persona es atacada por un demonio o espíritu malo, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. ¿Qué está hablando este libro, hermanos? Está hablando de un aspecto de hechicería. Está diciendo algo que no es real, ¿sí? Entonces aquí vemos y corroboramos, ¿es inspiración del Señor el contenido del libro de Tobías? ¿Está acorde a las ordenanzas
¿Está acorde a los mandatos de Dios? ¿Acaso nosotros podemos entonces ir a ver un pescado, quemarlo delante de aquella persona que está poseída por un demonio, hermanos, y quemarle el corazón y el hígado del pescado, y así esa persona pues dejará de ser poseída? ¿Será verídico esto? El capítulo 4 y versículo 10 del mismo libro de Tobías dice que la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en las tinieblas, y está instando a que se dé limosna, hermanos, se dé limosna a las personas, porque al dar limosnas a las personas trae como consecuencia o como beneficio que usted pues va a ser limpio, usted no va a morir, ¿sí? Que sus pecados van a ser expirados, hermanos. El capítulo 12 y el versículo 9 de este mismo libro de Tobías dice que la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida. ¿Qué opina usted de este contenido, hermano? ¿Será cierto? ¿Está acorde a la inspiración de Dios en los libros que están en el canón de Hebreos? En el canón hebreo, ¿será cierto eso, hermanos? Que la limosna libra de la muerte, que con dar limosna usted se va a purificar de cualquier pecado que usted haya tenido. Esto va en contra, hermanos, esto va en contra de lo que realmente la palabra de Dios nos enseña. Claro está, hermanos, que usted puede ayudar. Claro está que usted puede ayudar al necesitado y darle una limosna al necesitado. Porque el mismo libro de Deuteronomio, su capítulo 15 y verso 10, el Señor ordena, hermano, el Señor ordena que sin falta podamos darle a aquel necesitado, porque haciendo esto el Señor nos va a bendecir, hermanos, porque estamos siendo solidarios, estamos ayudando a aquel necesitado, ¿sí? Porque el Señor claramente dice ahí en Deuteronomio capítulo 15 del 10 al 11 que no faltará un menesteroso, que no faltará aquel necesitado, y por ende el Señor ordena que le podamos abrir nuestras manos a aquel hermano que está necesitado y poderle ayudar. Pero no es con este enfoque que está diciendo el libro de Tobías. No es que usted al dar una ofrenda, al dar una limosna o ayudar a alguien, usted se esté purificando del pecado, hermano. No, esto va en contra de lo que dice la palabra. Porque el único que nos hace limpio de todo pecado es nuestro Señor Jesucristo. Por ello vemos en el libro de Tobías, pues se da un contenido que no va acorde a la palabra de Dios. Vamos a ver el siguiente libro, hermanos, el siguiente libro que vemos acá, y es el libro de Judith, ¿sí? El libro de Judith tiene un contenido, hermanos, pues tampoco es un contenido como de una literatura, de una obra narrada, ¿sí? Una historia directamente de una mujer que enviudó y continuaba siendo muy hermosa, y a esta mujer pues la consideran una heroína, porque esta mujer, en esa historia de este libro, esta mujer viene y va a matar al general del jefe asirio, cortándole la cabeza, porque el pueblo donde estaba esta mujer, que es un pueblo que se llamaba Betulia, que en el libro de historia no se refleja en dónde o a qué parte o a qué tribu pertenecía esta ciudad, hermanos, porque no se conoce, o sea, solamente el libro de Judith lo está mencionando que ahí hay una ciudad que se llamaba Betulia, pero realmente en los otros libros no se conoce en dónde estaba esta ciudad, ¿sí? Pero resulta, hermanos, que esta mujer, pues, ayuda al pueblo judío allí, ayuda al pueblo de Israel que vivían allí, en esa ciudad de Betulia, y logra matar al general Holofernes, ¿sí? Del ejército asirio. Y dice el capítulo 15 y versículo 8 al 10 del libro de Judith, pues que los sumos sacerdotes, ¿sí? llegaron allí a ver a Judith y le fueron a decir lo siguiente. Note lo que le van a decir, hermanos.
Dice el versículo 10, tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. Con tu mano hiciste todo esto, has hecho un gran bien a Israel. De esta manera, hermanos, le estaban dando un reconocimiento a Judí por haber hecho ese acto de matar al general del jefe asirio. Y nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿será correcto? ¿Será correcto tener a una mujer como mayor gloria y más grande honor que a nuestro Dios? Y vemos entonces que este libro pues contiene estas historias, hermanos. No dice quién es el autor, solo dice que fue escrito por un judío en la diáspora. La diáspora era aquel momento de donde los judíos se habían dispersados, hermanos, estaban exiliados. Y alguno de ellos pues escribía esta historia. Esta es una obra narrativa donde pues dan a conocer una historia. Y por esa razón vemos que este libro también carece, hermanos, de inspiración divina. El otro libro, que se llama Eclesiástico, usted lo puede ver ahí, dice que proviene de una palabra que se pronuncia Ecclesiasticus, que quiere decir perteneciente a la iglesia. Su autor fue un judío, pero no indica quién es, solo dice que fue emigrado de Egipto. Un párrafo que se menciona allí en el prólogo del libro, pues habla que un tal Jesús, abuelo de un muchacho, pues escribió esto para dar a conocer, ¿sí? A dar a conocer alguna instrucción para todos aquellos que quisieran aprenderla, pero no es un autor, una persona elegida por Dios que lo escribe. Y contiene muchos consejos prácticos, pero son consejos prácticos como cualquier persona inspirada en un momento quiere dar a conocer, ¿sí? Pero es un consejo práctico inspirada humanamente y no proviene del Señor. Usted puede ver incluso el capítulo 3 y versículo 3 de Eclesiástico, y dice lo siguiente: el que respeta a su padre alcanza el perdón de sus pecados. Hermano, qué bueno sería que usted puede recibir perdón de sus pecados únicamente con respetar al padre, a su papá o a su mamá. Qué bueno fuera eso, ¿verdad? Sin embargo, esto contradice las enseñanzas que están en los sagrados libros inspirados por Dios. Nuevamente, Eclesiástico 3, verso 30 está diciendo que el agua apaga el fuego que arde, y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados. Nuevamente está hablando de que la limosna, hermanos, es una forma de que usted pues reciba un perdón de pecados, cosa que vemos que no es correcto, no es así. Vamos a ver el siguiente libro, hermanos, el siguiente libro que se llama Baruch. Baruch fue escrito alrededor del año 100 antes de Cristo. Algunos dicen que fue hasta el año 300 antes de Cristo, ¿sí? Baruch se le atribuye que fue el ayudante o escriba del profeta Jeremías en el año 582 antes de Cristo. Imagínense qué característica tiene este libro, hermanos, que no coinciden las fechas, no coincide el tiempo en la historia, ¿sí? Para que se pueda atribuir que es un libro pues inspirado. En realidad está tratando, dice acá, de una historia que da a conocer o da a interpretar la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿sí? El sexto capítulo de Baruch pues contiene una carta que le llaman la carta de Jeremías, que pues está dando una amonestación y una advertencia pues hacia la idolatría, ¿sí? Una amonestación, una advertencia en contra de la idolatría dirigida probablemente a los judíos de Alejandría o Egipto, ¿sí? Por esa razón vemos que este libro no lleva una secuencia en el tiempo, hermanos. Por ende, es un libro que no se considera tampoco
como un libro inspirado, como un libro autoritario que lleva un orden divino, como un libro que contenga a una persona o a un hombre elegido por Dios, ¿sí? No está dentro de estas características que debería de tener. También vemos el libro de sabiduría, hermanos. El libro de sabiduría alrededor del año 40 después de Cristo, ¿sí? Este se escribe después de Cristo, hermanos, ¿sí? Ese es un libro que sale después de Cristo, ¿sí? Y se le atribuye como una obra del rey Salomón. Pero esto es simplemente una ficción literaria, porque el rey Salomón, pues ustedes saben que vino a estar muchísimo antes del Señor Jesucristo. Y este libro entonces viene y se escribe después, 40 años después de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver lo que contiene, hermanos. Dentro del contenido de este libro, usted puede leer el capítulo 4 y versículo 10, son unos textos que estamos tomando para referencias. Y dice acá, dentro del libro de sabiduría, el bueno agrada a Dios y Dios lo amó. Vivía entre pecadores y qué cosa, hermanos, y Dios se lo llevó. Está dando pues textos que se refieren a una inmortalidad, ¿sí? Que realmente, hermanos, el Señor a nosotros en la tierra no nos ha prometido pues que no vayamos a morir, porque vamos a morir, está establecido, dice la palabra, que vayamos a morir. Pero acá el libro está indicando que aquel que es bueno, ¿sí? Que aquel que es bueno, pues Dios se lo va a llevar, ¿verdad? Como que ya no va a morir, no va a haber muerte. Como estábamos viendo la otra vez de lo que sucedió con Enoc. El capítulo 4 y versículo 16 de sabiduría, hermanos, dice lo siguiente: el bueno que muere, o sea, aquella persona que ha sido buena, que ha sido obediente y muere, está condenando a los malos que todavía viven. ¿Cómo interpretaría usted este pasaje, hermanos? Y también dice, y la juventud que pronto llega a la perfección, la juventud, hermanos, dice acá, está condenando a la prolongada vejez del malvado. ¿Acaso nosotros los cristianos condenamos a aquellas personas malas, hermanos? ¿Quién condena a la persona, hermano? Es la misma persona, dice el libro de Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Y entonces uno mismo se condena por el pecado. Y como consecuencia uno tiene la muerte. No es aquella persona buena quien va a condenar a aquella persona mala, hermanos, porque está viviendo bien en la persona buena, no. O sea, son textos que vienen y contradicen, hermanos, parte de las enseñanzas que hallamos en los sagrados libros. El capítulo 5, verso 15, otro texto de referente dice, los buenos viven eternamente y su recompensa está en las manos del Señor, el Altísimo cuida de ellos, ¿sí? Estamos hablando que si usted es una buena persona, no va a haber muerte, hermanos. Es lo que dice este pasaje. Si usted es una buena persona, pues entonces usted no va a haber ninguna muerte, ¿sí? Pero no es correcto, hermanos, no es así. Entonces vemos que estos libros que estamos considerando, hermanos, estos libros que consideramos, pues son libros que contradicen las enseñanzas obtenidas en las demás sagradas escrituras. Por lo tanto, estos libros contienen errores, solo toman parte de sus contenidos, están tomados también parte, el contenido tiene parte tomada de los sagrados libros para formar una nueva manera de obra literaria, ¿sí? Y a la vez incluir en esa obra literaria pues doctrinas o enseñanzas que no van con la enseñanza divina, hermanos. Por esa razón, los libros apócrifos no se consideran inspirados por Dios. La Iglesia de Dios no reconoce a estos libros como inspiración de Dios, ¿sí? Sin embargo, la Iglesia Católica todavía los ha considerado como parte de sus costumbres. Y ellos lo toman como parte de sus creencias, ¿sí? Pero estamos viendo el por qué no son considerados como libros inspirados.
El primer libro de Macabeos, hermanos, decíamos al inicio que la Iglesia de Dios sí los considera como un libro de historia, ¿sí? Porque allí está narrando parte de la historia del pueblo de Israel antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es ahí pues Macabeos, el primer libro de Macabeos narra eso, y usted puede tomar ese libro como una referencia histórica. Ese libro de Macabeos pues da a conocer la historia de los tres hermanos, Macabeos, Judas y Jonatán, ¿sí? Judas, Jonatán y Simón, perdón, que son los actores principales en esta historia. Dentro de este libro se reconoce, hermanos, que hubo una persecución bajo la autoridad de Antíoco Epifanas. Y esta persecución se dio, hermanos, al pueblo de Israel. Y dentro de esta persecución se ordenó que todas las copias de los rollos, pergaminos e incluso los libros que estaban obtenidos en copias, se ordenó que fueran destruidos. ¿Sí? Y aquella persona o aquel se le lograba ver que tenía una posesión o que poseía una copia de los libros, también lo iban a matar, hermanos, ¿sí? Pero es parte de la historia. Pero la iglesia tampoco los ve como inspiración de Dios. Y claramente no los ve, hermanos, por la sencilla razón que contradicen las enseñanzas. Usted puede leer en Segunda de Macabeos, por ejemplo, en Segunda de Macabeos, en el capítulo 12, del verso 40 al verso 45, hay un relato ahí, hay un relato en donde, pues, hubieron unos soldados muertos. Y estos soldados habían muertos porque se dieron cuenta que dentro de sus bolsas llevaban unas imágenes, unos ídolos, que fue la causa de su muerte. Sin embargo, dice acá en este relato, tenían en cuenta, hermanos, ellos tenían en cuenta la creencia de que aquel que moría piadosamente, pues no había problema, los aguardaba una recompensa. Pero aquel que moría, que estaba muriendo, que murió a causa de un pecado o por haber hecho algo indebido, pues estaba condenado, hermano. O sea, estaba condenado. Por lo tanto, ellos tenían la creencia de ofrecer sacrificios, ¿sí? De ofrecer sacrificios por esos muertos, para que Dios les perdonara los pecados y pudieran pasar de un estado muerto a tener una recompensa después, como si hubieran vivido piadosamente. Entonces, este libro, hermanos, está dando a conocer, pues, básicamente una doctrina que es acerca de la oración por los muertos, para que el Señor les perdone sus pecados si la causa de su muerte fue algún pecado o algo que ellos hayan cometido inadecuadamente, ¿verdad? En cambio, aquel que muere piadosamente, pues no había problema, recibía una recompensa. Es la doctrina que ellos tienen acá. Esto, hermano, va en contra de la enseñanza bíblica. Usted no ora a Dios para que Dios le perdone los pecados a un muerto, porque la palabra enseña que aquel muerto ya nada sabe. El libro de Juan nos dice que la oportunidad para los que estamos vivos es de creer en el Señor Jesucristo, quien es la fuente de la salvación, hermanos. ¿Sí? Por lo tanto, consideramos como libros no inspirados al primer libro, segundo de Macabeos, pero sí les damos el título o el referente de que pueden ser libros históricos nada más. ¿Sí? Estos son los libros, hermanos, que vemos dentro de las sagradas, que vemos en la Biblia católica, que ellos sí los consideran como algo inspirado por Dios, pero no lo son. ¿Y por qué los consideran ellos, hermanos? ¿Cómo es que figuran allí? Vamos a ver nuevamente la presentación y vamos a conocer algunos antecedentes históricos del por qué es que estos libros la Iglesia Católica los mantiene, ¿sí? Los mantiene dentro de la Biblia. Porque
para ellos dicen que sí son canónicos, ellos dicen que sí son inspiración de Dios, y vemos que no es así, ¿sí? Sin embargo, la historia también nos da un argumento, hermanos, nos da un argumento válido, y vemos acá como parte de la historia que la Biblia, que en griego plural es tablión, que significa los libros, ¿sí? Y en latín singular, Biblia significa el libro, ¿sí? Vemos que la Biblia, pues, es una composición de 66 libros escritos durante el periodo de unos 1500 años. Los 39 libros del Antiguo Testamento aparecieron a lo largo de unos 1000 años, ¿sí? Y vemos acá entonces que la versión más antigua, se podría decir, con la que empezó a surgir en ese momento del hebreo al griego, fue la versión de la Septuaginta, o la versión de los 70, ¿sí? Y luego salió la Vulgata, la versión Vulgata en latín, y allí estos libros apócrifos aparecen, hermanos, aparecen repartidos, porque Jerónimo, al hacer la traducción del hebreo al griego y del griego al latín, pues él viene y los agrega como unos libros a consideración, mas no eran libros autoritarios. Esa era la postura inicial. Sin embargo, Martín Lutero, un personaje que nos narra la historia a través de la reforma de la reforma protestante, pues viene y él, al momento de hacer la versión de otra Biblia, los separa, hermanos, los quita de ahí. No son parte de la composición de la Biblia. Y surge entonces la Biblia grande de 1539, del año de 1539 después de Cristo, ¿sí? Conocida como la Tigris Baby, ¿sí? Y ahí cita en su prólogo la declaración de Jerónimo que los libros eran buenos para una edificación, pero que no eran libros autoritarios, hablando de los libros apócrifos. Luego, en el Concilio de Trento, convocado en el año 1545, después de Cristo, hermanos, pues allí la Iglesia Católica, ¿sí? Y la Iglesia tradicional, ortodoxa, pues vienen y establecen en abril de 1546 que entre las diversas formas del texto bíblico, la que iban a tener como última palabra era la versión antigua Vulgata. Y en esta edición, pues se comprendía que ahora no se iban a llamar libros apócrifos, sino que se iban a llamar libros deuterocanónicos, porque fueron añadidos o fueron incluidos después, sin alguna distinción, ¿sí? Entonces vemos entonces cómo la Iglesia Católica ha influenciado, hermanos, para que se pudiera mantener dentro del contenido de los libros de la Biblia estos libros. Ahora ya no apócrifos, sino deuterocanónicos, porque fueron incluidos después. Y ustedes pueden ver la historia, hermanos, la historia. Y por ejemplo, vemos que en el año de 1629, la versión del Rey Santiago, bajo la influencia puritana, y los otros libros, como lo declara Jerónimo, la Iglesia lee para hallar ejemplo de vida e instrucción en conducta, pero no los aplica para establecer ninguna doctrina. O sea, ya la Biblia del Rey Santiago en el año de 1629, pues da una aclaración que esos libros no son para establecer ninguna doctrina, pero que se pueden ser utilizados para alguna instrucción en la conducta. Y así es como viene entonces la reforma del siglo XVI, donde Lutero pues contraversa esa forma de pensar, ¿sí? Y dice, ¿verdad?, que la autoridad, perdón, hermanos, que la autoridad de los libros, ¿verdad?, ese orden divino se tenía que mantener, y él allí establece que no deben de tener los libros apócrifos de la Biblia católica. Y había una disputa con los personajes líderes de ese momento. Sin embargo, pues la iglesia protestante o los protestantes continuaron con esa creencia de Martín Lutero, y en las Biblias protestantes no aparecen los libros
apócrifos. Sin embargo, la Biblia católica aún lo tiene, hermanos. Llegamos al siglo XIX, en el año de 1900 aproximadamente, la Sociedad Bíblica Nacional de Escocia, ¿sí?, fue la primera, ¿sí?, la primera en decir de que si los libros no eran palabra de Dios, entonces no se debía de gastar el dinero imprimiéndolos como parte de la Biblia. Y ellos lo quitaron, hermanos. Ellos quitaron esa parte. Actualmente, usted va a ver actualmente, hermanos, que nosotros tenemos nuestras versiones, ¿verdad? Usted va a ver, por ejemplo, la versión que actualmente manejamos como Iglesia de Dios. No es una versión de la Iglesia de Dios, pero es una versión que consideramos y es la versión, pues, de Casidoro de Reina o la Reina Valera, ¿sí? Estas versiones, hermanos, fueron realizadas por la Sociedad Bíblica Unida, que es la sociedad en donde hay alrededor aproximadamente varias, según lo que dice aquí, como 200 países afiliados a esta Sociedad Bíblica Unida, ¿sí? Y ellos pues han hecho las versiones, como podemos mencionar, la antigua versión de Casidoro de Reina de 1569, la revisada por Cipriano de Valera de 1602, y ellos pues allí han declarado que no pertenecen los libros canónicos, que no pertenecen los libros apócrifos a la Biblia, y por esa razón ellos no lo incluyen. O sea, esta sociedad elimina, hermanos, elimina los libros apócrifos en las Biblias, ¿sí? Sin embargo, hermanos, algo que sucedió hace poco, en el año de 1994, esta sociedad pues ya cambió de parecer y ahora surge lo que hoy conocemos nosotros como la Biblia de estudio. La Biblia de estudio denominada Dios habla hoy, que ya es una Biblia, es una versión que esta misma Sociedad Bíblica Unida, desde el siglo XIX, pues venía sacando versiones sin incluir los libros apócrifos, ahora ya los está incluyendo. Y en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Es una Biblia de estudio que la misma Sociedad Bíblica Unida, pues, ya lo publicó. ¿Y por qué lo publicó? Simplemente, hermanos, simplemente lo publicó o hizo esa versión para complacer, hermanos, la iniciativa que hizo el Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿sí? Donde ellos, el Consejo Episcopal Latinoamericano, pues es un consejo donde está pues básicamente una organización católica que sugirió a las sociedades bíblicas que también ellos publicaran una versión que incluyera los libros apócrifos como actualmente la Biblia católica incluye. Porque la Biblia católica son versiones que ellos mismos han hecho, hermanos, ¿sí? Son versiones que ellos mismos han hecho, pero ahora ellos solicitaron a la Sociedad Bíblica Unida que también ellas hicieran una versión en donde los incluyan, no como libros apócrifos, sino como libros deuterocanónicos, ¿sí? Que fueron incluidos después. Es interesante ver por qué es que todavía siguen, hermanos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la Iglesia Católica influye en esto, verdad? Para que las Biblias actualmente contengan, cuando realmente durante mucho tiempo no lo contenían. Y sin embargo, la Iglesia de Dios cree, hermanos, la Iglesia de Dios cree únicamente en los 66 libros considerados como parte del canon de hebreo, los 66 libros que son inspiración de Dios, ¿sí? Eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Voy a colocar acá, permítanme, hermanos,
ya para ir finalizando, vamos a compartir la conclusión. Y les voy a invitar a que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos, en el capítulo 12, ¿sí? El libro de Salmos, hermanos. Nosotros como Iglesia de Dios creemos en las Sagradas Escrituras, que es inspiración de Dios, y por esa razón no formamos parte de aquella reforma protestante ni de la católica, sino que somos Iglesia de Dios y creemos que la palabra de Dios es limpia. Y lo dice el Salmo 12 y versículo 5, porque versículo 6, perdón, dice así: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así es la palabra de Dios y es la palabra a la cual nosotros creemos, hermanos. Y dice Proverbios 30, versículo 5 y verso 6, que no hay que añadir a sus palabras. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añada a sus palabras para que no te reprendas y seas hallado mentiroso. Las Sagradas Escrituras, hermanos, se dividen en escrituras del Antiguo Pacto y escrituras del Nuevo Pacto. Ambas son palabra de Dios y la Iglesia de Dios no acepta ningún otro libro como inspirado divinamente, como los ejemplos que vimos de los libros apócrifos o cualquier otro libro que no sea inspiración de Dios. ¿Sí? Dice Amós capítulo 3, el libro de Amós capítulo 3 y su versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor, dice, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sin duda alguna el Señor ya reveló a través de su Espíritu Santo la inspiración divina de su palabra, y es la que actualmente nosotros mantenemos como palabra de Dios limpia y a la cual creemos, en este caso en los 66 libros que conforman pues la Biblia, hermanos. Para mí fue un gusto compartir esta explicación con ustedes, mis amados hermanos, y este es el momento, un espacio que vamos a dejar para nuestro hermano Francisco Rivera, o el hermano que estaba conduciendo el programa, mi hermano. Entonces, hermanos, por el momento dejamos aquí el tema de la exposición. Les agradezco su atención, mis amados hermanos, y el tiempo es para nuestro hermano. Muchas gracias, hermano Josué. Para continuar con el programa, vamos a permitir el tiempo a nuestro hermano Remigio Cucheva, quien nos va a mostrar de que siempre hay un espacio para pregunta, ¿verdad?, en relación al tema que se ha expuesto. Ya nuestro hermano Remigio, pues, preguntas. El tiempo es para usted, hermano Remigio. Paz, amados hermanos. Gracias, hermano Juan. Paz, hermano Josué. En este momento, mis hermanos, vamos a pasar al espacio de las preguntas para poder resolver algunas dudas. Usted puede hacer las preguntas a viva voz y también las puede hacer por medio del chat. Les pedimos ahí que pueda usted escribir las preguntas. Recuerde, las preguntas son de acuerdo al tema, a lo que hoy se habló, y no es salirnos del contexto para poder avanzar en las dudas que algunos hermanos tengan para poder resolver. Y ahorita tenemos aquí a nuestro hermano Tomás Ordóñez. Nuestro hermano Tomás Ordóñez levantó la mano. No sé si nuestro hermano Tomás quiera hacer una pregunta, que tiene la mano levantada. Paz, hermano. Paz, hermano. Fue una bendición tan grande de nuevo, pues
escuchar la palabra de nuestro Dios y aconsejarnos que, hermano, la pregunta es esta. Dice que hermanos que tienen el libro de Dios habla hoy, que ya están incluidos esos libros, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Aconsejarlos que ya no lo usen o siguen continuando con eso? Esa es mi pregunta, hermano. ¿Me escucharon? Muy bien, amado hermano. Vamos a dejarle el espacio a nuestro hermano Josué para que nos pueda responder. Gracias, hermano. Sí, hermano Ordóñez, muchas gracias por su pregunta. En relación a que si es aconsejable o no leer la palabra, en este caso, en esta versión, hermanos, lo recomendable es que usted pueda leer una versión lo más antigua, ¿sí? Es lo recomendable. Sin embargo, también es complementario el hecho de que en las versiones actuales, en oportunidades, hay textos que se pueden todavía ampliar un poco, porque en la versión antigua a veces cuesta un poquito entender lo que el texto nos dice, ¿sí? Pero lo recomendable, mi amado hermano, es que usted pueda tener como estudio de la palabra de Dios una versión antigua, únicamente. Gracias, hermano. Pasa, hermano. Pasa, hermano. Vamos a preguntarle a nuestros hermanos. Ahí está la audiencia. Por favor, mis hermanos, si ustedes tienen dudas, tiene preguntas, pueda en este momento levantar las manos, que es el momento para poder aclarar alguna duda. Recuerde que es con relación al tema o escribir aquí en el chat. Y mis hermanos salen ahí, nuestra hermana Vila. está hablando. Fíjese, yo tengo un pequeño comentario, como aproximadamente un mes, yo escuché una prédica también sobre el libro de Macabeos, que lo estaba dando un hermano de México. Y él explicaba pues los pasos, muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Que uno no sabe. Los católicos, digamos, hacían, digamos, las misas a los muertos, porque ahí ellos mismos como que se contradicen, dicen una cosa que tienen que hacer y luego como que no dicen otra cosa que, pues, que sería bueno de que leyéramos ese libro para que nosotros tuviéramos como base cómo defendernos, porque ahí mismo decía de que eso no fue inspirado por Dios, sino que fue un mismo, o sea, una persona pues, que a la vez decía que él lo escribió como pudo y que si alguien pues lo entendía, que lo entendiera como pudiera. Fíjese que así decía, él lo leyó, entonces le digo, no he podido leer ese libro, pero sí muy interesante pues de que uno pueda tener unas bases para poder defender Vamos a, creo que la pregunta de nuestra hermana era si le logramos ahí captar que si nosotros podemos leer el libro como algo que nos sirva para la historia, para conocer el trasfondo histórico, me imagino, porque tiene problemas ahí con el audio. Sí, hermano. Sí, le captamos la idea principal a nuestra hermana Vila. La Iglesia de Dios, hermanos, sí reconoce como históricos los libros de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Sí los reconoce porque son los únicos libros que narran lo que sucedió durante la historia bíblica, ¿sí?
Les voy a compartir en pantalla únicamente como una referencia, hermanos, así como una referencia de historia. El por qué es que sí es recomendable, o porque es que la Iglesia de Dios sí lo reconoce como un libro histórico. Permítanme un momento, hermanos. Solo voy a ver algo acá de la cronología bíblica. Quisiera preguntarles si logran ver lo que hay en pantalla, mi hermano Remigio, perdón. Sí, hermano, sí se logra ver. Dentro de la cronología bíblica, hermanos, estábamos viendo un documento en donde después del exilio del pueblo de Israel, ¿sí?, que fue aproximadamente en el año 597 o 586 al año 539, en el tiempo antes de Cristo, ¿va? En ese tiempo, hermanos, ustedes recuerdan que el tiempo, por ejemplo, el año 597 se encontraba en este punto de la línea recta y viene para atrás, ¿verdad? Acercándose al punto cero, que es ya cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Y de ahí ya empieza el año después de Cristo. Entonces, en ese tiempo del exilio, luego hubo una restauración y hubo lo que fue la época persa. Y después vino la época griega hasta que llegó la dominación romana. Y como veíamos, el libro de Macabeos, que fue aproximadamente el único que narra lo que aconteció del año 333 al 63 antes de Cristo, en donde ahí vimos muchos acontecimientos y uno de ellos era sobre la persecución bajo a Antíoco Epifanes, que ordenó que todos los sagrados volúmenes que en ese entonces estaban en papiros, en rollos, pues fueran extinguidos, ¿sí? Y ahí hubo una rebelión macabea, ¿sí? Ustedes pueden ver esos acontecimientos que se dieron ahí. A lo que quiero dar a conocer es que dentro de la historia, en ese tiempo del 333 al 63, donde ya estaba finalizando la época griega y se estaba teniendo la época romana en su mayor auge, ¿sí? Empezaba la época romana a tener ese auge allí, pues los libros de Macabeo nos dan datos históricos para comprender qué sucedió durante esa época. Sin embargo, como lo planteábamos hace un momento, sin embargo, estos libros no son considerados inspiración divina, porque porque también contienen, hermanos, alteraciones o errores. Como decíamos a un inicio, si la palabra de Dios se puede considerar como errores, pues no, ¿verdad? Pero estos libros sí lo contienen. Dentro del contenido que ponía como ejemplo, el capítulo 12 que narra una historia muy acertada, ¿verdad? En el capítulo 12 de la segunda carta de Macabeos, y pues allí se da a conocer pues, la oración que hacen por los muertos, pero aquellos muertos que su causa de muerte fue pecado, ¿sí? Fueron cosas malas y por ende ellos practican que, bueno, vamos a orarle a Dios por este muerto para que el Señor restaure sus pecados, los perdone y este muerto pueda tener al final una recompensa como aquella persona que murió haciendo el bien. Esto, hermanos, ya va en contra de lo que es las Sagradas Escrituras, porque usted va a comparecer ante el juicio del Señor. La palabra nos enseña que usted, conforme a sus obras, así va a ser juzgado, ¿verdad? O sea, no puedo yo interceder por un muerto, porque el muerto dice la palabra que ya nada sabe, es que su mente pasa al olvido. Y lo que sí dice la palabra, que hay esperanza aún para los que están en vida, para que cometamos pues acciones de obediencia, que tengamos cosas buenas y no vayamos a morir pecando, hermanos. Únicamente, mi hermano Benicio. Gracias, hermano Josué. Vamos a darle el tiempo
a nuestro hermano o pastor Juan Pons, que ha levantado la mano. Hermano Juan. ¿Ha levantado la mano, hermano Juan? ¿Está ahí? Ahí estamos. Hermano Emigio, ¿me escucha? Hermano, lo escuchamos. Lo que la hermana estaba comentando es lo de Segunda de Macabeos 15, 38 y 39, en donde el escritor habla, ¿verdad?, de la forma en que él escribió. El 38 dice, y si hermoso, dice, y acomodado a la historia, esto yo mismo también he querido, pero si pobre y mediocremente, esto me ha sido alcanzable, pues al modo de beber solo vino o solo agua no es grato, así también, y del modo que vino con agua mezclado es dulce y agradable, y consuma la gracia. Así también lo de la disposición del relato, siempre uniforme, no agrada a los oídos de los que leen la historia, y aquí será el fin de la obra. Entonces, más que todo es un comentario, ¿verdad?, de cómo el libro de Macabeos, pues, habla de una manera en que, pues, de esa forma da pena el escrito, pero como decía el hermano, la parte de la historia no se le puede quitar lo que tiene, ¿verdad?, porque sí es bastante info que sirve para poder constatar lo que la misma historia, en la misma historia encontramos, ¿verdad? Solamente, hermano. Mi hermano Juan, vamos a continuar entonces, mis hermanos. Si alguien más le ha surgido una duda o una pregunta, este es el espacio para que podamos nosotros tener el momento de hacer nuestras preguntas. A ver, ¿qué que dijo el hermano? ¿Alguien está por ahí? Su hermano Aureliano Pérez. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Aureliano. Pues hermanos, Pues, hermano. la inquietud que tengo es, por ejemplo, se ha hablado de los 7 libros que son populares en las Biblias antiguas, pero a veces nos hemos topado con algún libro, como el caso de la Biblia Casiodoro de Reina, esa Biblia de 1569 que es conocida como la Biblia del Oso, creo que se llama esa Biblia. Esa Biblia tiene libros como, por ejemplo, la oración de Manasés, tiene tercera y cuarta de Esdras, la historia de Susa o las ediciones de Daniel. El hermano Josué probablemente tendrá información de estos libros que también en esa Biblia dice apócrifos, pero sería interesante que nos diera algún aporte de esos libros también que están en esos libros. Aparece todavía en la de 1602 y de allá para acá pues ya no aparecen esos libros, pero sería interesante que nos diera alguna explicación, que pienso que a veces nos queda con la duda todavía de esta edición. Esa es la primera pregunta. Tengo otras, pero voy a ver si me entienden, hermano Josué. Pero la otra es, yo entiendo, hermanos, que la postura es todo libro que tenga contradicción, en cierta medida no se puede considerar como confiable, básicamente, o inspirada. Pero, hermano Josué dice, podemos tomar los libros como Primera, Macabeos, como información histórica. Si hermano, bueno, en ese caso, su hermano José expone de que el libro de Macabeos, como en el capítulo 12, tiene la contradicción, capítulo 15 tiene contradicción, y vamos a encontrar más contradicciones. Hay casos, hermanos, como por ejemplo, en Segunda Macabeos se narra un evento de una mujer que le dice a sus hijos, no coman de la carne de ese cerdo, y matan al primero, al segundo, y muchos hermanos a veces usan ese relato como algo heroico en la predicación, pero ¿qué tanto es correcto utilizar, por ejemplo, el libro de Macabeo específicamente como un libro
que se pueda considerar como parte de la predicación cuando se está diciendo y diciendo que tiene muchos errores. O sea que podemos tomarnos y decir, Memo tiene información histórica, sí tiene información histórica. ¿Qué tan confiable sea esa información histórica? Con lo que se haya dicho que tiene muchos errores, ¿verdad? Por el momento, 2 preguntas, hermano. Gracias, hermano. Sí, hermano. Hermanos, hay que comprender que los libros apócrifos no son los únicos que mencionamos en este estudio. Hay más, ¿sí? Hay más. Inclusive, a un inicio, pues se tenían 14 libros, que eran unos los que mencionamos ahora y los que nuestro hermano Aureliano mencionaba, ¿verdad? Es decir, el libro de primera y segunda de Esdras, el libro de Esther, donde al libro de Esther, pues, en un apócrifo se le añade un capítulo, ¿sí? Ahí están los otros libros de Cántico de los 3 jóvenes, de Beel y el dragón, en donde a Daniel, en el libro de Daniel se añadan otros capítulos que vienen siendo apócrifos, ¿verdad? Lo interesante acá, hermanos, es que desde la Septuaginta o la Biblia de los 70, allí, hermanos, Jerónimo está separando todos aquellos libros que él tradujo del canon hebreo al griego y después del griego al latín, donde está la Búlgata, y los empieza a separar. Ahí cualquiera de los libros que estaban, hermanos, cualquiera de esos libros fueron separados del canon hebreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su traducción Jerónimo indicaba, ¿verdad?, que estos no pertenecían al canon hebreo. Entonces, está de más, a mi criterio, conocer los demás libros, porque están en las mismas modalidades de los que vimos en este momento. Últimamente, la Sociedad Bíblica Unida, donde hay más de 200 países en el mundo, es la que está teniendo el criterio, hermanos, y ese criterio lo mantiene, ¿sí? Y lo que llama la atención es que ese criterio ahora está unificado, ¿sí? Está unificado directamente con esta organización que les mencionaba del Consejo Episcopal Latinoamericano, ¿sí? Está unificado. Entonces, ¿qué unificaron ellos? El hecho de crear una versión como la Biblia Dios habla hoy, en donde contenga estos 7 libros apócrifos como una enseñanza actual, ¿sí? Aparte de los que mencionábamos, pues hay uno que sí no se mencionó, que era el libro de Daniel, donde únicamente añaden un capítulo o 2 capítulos que hablan sobre, pues, el dragón y los 2 hijos de ahí que se están mencionando, ¿sí? Pero lo interesante es que se resumió a estos únicos libros en nuestra época actual. Ahora, ¿qué tan aconsejable es, hermanos, que la iglesia tome como libros de referencia histórica y que se hable de la referencia histórica de Macabeos si tiene muchos errores? Tenemos que comprender, hermanos, que el libro de Macabeos, pues, son documentos únicamente que conservaban cierta historia popular, de tradiciones populares, ¿sí? Estos libros, hermanos, únicamente tienen el relato histórico de una época nada más. Si usted desea conocer qué pasó, pues, en la época griega, cuando se estaba finalizando el tiempo de la dominación griega y el romanismo empezaba a tener auge, ¿sí? Porque usted recuerda que cuando el Señor llega, es la época romana en la que se está viviendo, ¿sí? Entonces, si usted desea conocer, lamentablemente, hay pocos libros históricos que hablan del pueblo de Israel en esa época griega romana. Y por eso el libro de Macabeos, pues, da ciertos datos que se pueden considerar, ¿sí? Considerar únicamente como una referencia para lo que usted esté estudiando, ¿sí? Ahora, va a depender mucho del tema que usted esté estudiando para poder decir que esa fuente de información es totalmente confiable, hermanos.
Ahorita estas referencias históricas únicamente narran ciertos acontecimientos de lo que sucedió con este famoso Antíoco Epifanes, que el acontecimiento histórico que podemos ver aquí es que empezó a destruir todos los libros, todos aquellos documentos que se tenían como fuente de información de las Sagradas Escrituras, de lo que era pues, el pueblo de Israel. Ese es un dato pues, que sí se tiene como confiable y es el que más se utiliza. Otro dato, otra información, en mi punto de vista particular, hermanos, yo no lo he visto confiable, únicamente ¿sí? Para responder a nuestro hermano que mencionaba, ¿verdad? Que si Macabeos tiene muchos errores, mejor no usarlo, mejor no tomarlo como referencia, ¿verdad? Así fue como le entendía la pregunta. Únicamente, hermano Remigio. Bien, hermano, hay una pregunta más en el chat y dice si en nuestra iglesia los folletos de doctrinas nos enseñan que no se aceptan otros libros para enseñar que sea la Biblia. Me imagino que es con relación a lo que estamos viendo de los libros apócrifos. Entonces dice, en nuestro folleto doctrinal enseñamos que la Iglesia de Dios no acepta otros libros para enseñar que sea la Santa Biblia. Es decir, nosotros no podemos consultar con otros libros. Hermanos, el punto de fe doctrinal que la Iglesia de Dios establece, que reconoce como libros inspirados los 66 libros, ¿sí? Que conforman actualmente la Biblia, o el Tebiblio, que es en griego, ¿verdad? Esos 66 libros, hermanos, son los que la Iglesia de Dios utiliza para predicar la palabra de Dios. Si usted va a predicar un tema diferente a la palabra de Dios, entonces usted no tendría el enfoque de palabra de Dios, sino que ya sería un tema de un pensamiento humano. Sin embargo, la Iglesia reconoce los libros, hermanos, como inspirados por Dios, y estos libros nosotros los utilizamos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que hay herramientas que nos facilitan la comprensión de ciertos textos o de ciertos acontecimientos en el relato bíblico, que a primera instancia se nos dificulta entender. Esas herramientas, hermanos, vienen acompañados, por ejemplo, de concordancias, de libros de referencias, de comentarios bíblicos, que claramente son escritos humanos, ¿verdad? Pero que nos vienen a facilitar la comprensión de lo que realmente queremos estudiar, ¿sí? Por eso yo les decía, que si usted va a predicar, la Iglesia de Dios establece que predique de los 66 libros. Fuera de eso, no puede predicar. O sea, usted no puede tocar un tema, por ejemplo, de Elena de White, ¿sí? Sobre liderazgo, porque esos libros son libros adventistas que están escritos por un personaje humano que tiene una inspiración humana y que maneja un tema así, ¿verdad? Ahora, si usted va a predicar un tema de liderazgo, pues usted va a tomar como referencia en las Sagradas Escrituras, que tenemos un modelo de liderazgo que predicar, como es el Señor Jesucristo. Únicamente, mi hermano Religio. Gracias, hermano. Y para finalizar, tenemos una pregunta acá que considero que es pregunta, que en el libro de Eclesiástico 5:11 dice que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, que está citado textualmente en Santiago 1:9. Entonces, lo que narra acá es que es importante o debe ser importante que nosotros leamos estos libros que no son inspiración divina para que no nos convenzan fácilmente. Sí, hermano, fíjese que para este tema yo tuve que leerlos, hermanos, ¿sí? Tuve que leerlos porque y sé que no son libros inspirados. Antes no los leía,
porque decía entre mí no son libros inspirados, pero para este tema los tuve que leer. ¿Qué les quiero dar a entender con esto, hermano? Es importante que usted lo lea, pero con el cuidado correspondiente, ¿verdad? Como dice Pablo, pues solamente hay que retener lo bueno, ¿sí? Porque todo nos es permitido, pero hay que ser diligentes, ¿verdad? Como referencia, hermanos, los leemos y sería, a mi criterio, bueno que usted lo lea como una referencia para poder usted tener básicamente un argumento, ¿sí? Un argumento sobre por qué esos libros no son libros inspirados. Leíamos a un inicio que estos libros toman parte de los escritos sagrados para formular cierto contenido, cierta obra, como lo indicaba nuestro hermano, ¿verdad? Claro que lo que decía el pasaje de sabiduría está en Santiago, y hay muchos ejemplos más que también están en estos libros apócrifos que fueron tomados de las Sagradas Escrituras, pero lamentablemente allí incluyen también contenido que va en contra de las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde hay que tener cuidado, hermanos. Únicamente, hermanos, religión. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar acá el tiempo de las preguntas, que ya hemos llegado al final del espacio para las preguntas. Y queremos agradecer a cada uno de ustedes, mis hermanos. Si nuestro hermano Juan iba a comentar algo. Sí, hermano Remigio, muchas gracias, hermano. Muchas gracias ahí por el apoyo a cada uno de ustedes, mis hermanos, y pues agradecerle a nuestro hermano Josué López Urizar una exposición bastante interesante. No dudamos que Dios lo ha usado, hermano, para fortalecer la fe de la iglesia. Dios lo bendiga, hermano Josué, bendiga a su familia y siga respaldando el ministerio que pues ha permitido que usted está desarrollando, mi hermano. Así de que muchas gracias, hermano, por esta exposición. A nuestros hermanos que han participado también en este programa, les agradecemos por esa buena disposición y el apoyo que brindan a esta actividad. Agradecemos a cada uno de ustedes, mis hermanos, que se han conectado, que han estado con nosotros. Déjenme comentarle que llegamos, me parece, a los 100 participantes. Llegamos a los 100 participantes y yo creo que nuevamente hoy hubieron algunos hermanos o hermanas que ya no lograrían conectarse porque la reunión pues llega para 100 participantes. Gloria sea a Dios por ello, hermano. Eso significa que la iglesia cada día se está interesando por saber más de Dios, por mantener esa relación íntegra con el Creador. Así de que, hermanos, para el próximo miércoles nuevamente les invitamos para que puedan ustedes conectarse a las 6:30, daremos inicio, por favor. Puede compartir, hermanos, en las diferentes localidades. Recuerden de que es a nivel distrito. Tenemos ya hermanos de diferentes iglesias, gracias a nuestro Dios, pero aún faltan muchos hermanos de otras iglesias. Compartan, hermanos, el enlace, compartan el link con los hermanos de sus localidades y cuéntenles que realmente Dios nos está hablando de manera diferente por medio de nuestros hermanos y estamos estudiando esa palabra maravillosa que es la bendita palabra de Dios. Hermanos, todos cordialmente invitados para el próximo miércoles, nuevamente para otra conferencia de doctrina. Agradecemos pues a nuestros hermanos que han estado con nosotros por vez primera. Puedo ver algunos hermanos que hoy pues nuevos rostros que aparecen ya en pantalla. Bienvenidos, hermanos, esperamos que para la próxima nuevamente estemos conectados para continuar con estas actividades. Vamos a finalizar y vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano copastor Nicolás Zoom, quien tiene a su cargo, hermanos, la oración y la bendición final. Mis amados hermanos, ha sido un gusto poder saludarles. Que la paz de Cristo quede con cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz, hermano. Hermano Juan, muchas gracias por la oportunidad y invito a todos los hermanos, los que lo puedan hacer de rodillas, lo hacemos, y los que solo pueden por la incomodidad, pues pueden doblar su servicio. Vamos a orar.
Excelentísimo Dios, en esta hora de la noche te damos gracias con todo nuestro corazón por habernos permitido estar conectados una vez más a través de este medio y poder alimentar, Señor, nuestro conocimiento a través de tu bendita palabra. Hoy hemos recibido una instrucción, bendito Dios, de que hay libros que aparentemente, Señor, hablan de ti, pero hay cosas, Señor, muy interesantes que hay que descubrir, que también, Señor, están en contra de lo que es tu bendita palabra. Hoy, bendito Dios, pues se nos ha recordado, se nos ha recalcado y gracias te damos por esta bendición que tú nos das en esta noche como hijos tuyos. Gracias por todos tus hijos que hoy alcanzaron, Señor, poder conectarse en esta transmisión. Pues tú bendigas a cada uno por nombre y tú, Señor, pues los prosperes en el ministerio donde los tienes trabajando y permitas que con todo ese amor y con toda la voluntad puedan servirte donde quiera que estén, Señor, trabajando. En el nombre de Jesús, te agradecemos, pues, Padre, y te rogamos que en esta noche nos puedas dar un dulce descanso, un dulce sueño, un sueño reparador, Señor. Bendito Padre, oramos también para que bendigas a nuestro hermano Josué, quien hoy, pues, fue el expositor de este tema. Permitas, nuestro Dios, que siempre lo uses, respaldándolo con el poder de tu Santo Espíritu. Dios eterno, permitas que en una próxima, que va a ser el próximo miércoles, permítanos poder tener el espacio, el tiempo y el bienestar y poder también estar nuevamente enlazados para poder recibir una instrucción más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y que el honor y la gloria sean dadas a ti por siempre. Amén. Reciban la bendición, hermanos. Jehová les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su santísima paz. Amén. Paz a todos, hermanos. Dios los bendiga. Qué gusto saludarles. Paz, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Paz, hermano Josué. Mi hermano Estuardo. Bendiciones en su ministerio, hermano. Gracias. Dios los siga usando, hermano. Hermano Nicolás. Paz, hermanos. Bendiciones. Paz, hermana. Hermana Marcela. Paz, hermano Josué. Dios le bendiga, hermano, por la palabra. Gracias, hermano Carlos. Dios los bendiga también. Gracias. Bendiciones, hermanos. Paz a todos. Paz, hermanos. Paz, hermanos. Paz, hermana Julia. Paz, hermana. Paz a todos. Bendiciones. Paz, hermanos. Paz, familia. Paz, hermana Julia. Paz, hermanos. Paz, hermanos. Especial a mi familia. Paz, familia López, Urizar. Paz, hermana. Paz, hermana Julia. Paz, hermanos. Bendiciones, paz, hermanos. Gracias, Paz, hermano. Paz, hermanita. hermano. Paz, hermanos. Paz, Paz, hermano hermano Juan. Josué. Paz, hermano Cerdo. Bendiciones, Paz, hermano Juan hermano. Rivera.